Bienvenidos a Tus Derechos, programa del Tribunal Constitucional del Perú, cuyo objetivo es difundir los derechos fundamentales. En esta ocasión trataremos acerca del tema de impedimento de salida del país para aquellas personas que no cumplen con pasar alimentos a sus hijos. Para tratar este tema, contamos con la presencia de dos destacados panelistas, la doctora Beatriz Ramírez Guaroto, abogada, integrante del programa de Derechos Humanos del Centro de la Mujer Peruana, Flora Tristán, y del doctor Mariano González Fernández, consultor en política jurisdiccional. Bienvenidos al programa. Gracias. Doctora Ramírez, ¿en qué casos procede el impedimento de salida del país para aquellas personas que no cumplen con pasar alimentos? Digamos que ha habido un antes y un después. Antes de noviembre del año pasado solo correspondía solicitar el impedimento de salida del país en aquellos casos en que no estaba asegurado la asignación anticipada, es decir, esa pensión provisional que te dan antes de la sentencia. Ya respecto a la sentencia firme, es decir, cuando ya tenías una sentencia, no era posible pedir el impedimento de salida. A partir de noviembre del año pasado se ha ampliado, es decir, yo puedo pedir un impedimento de salida tanto cuando no me pagan la pensión provisional antes de la sentencia, como cuando no están pagando o no está asegurado el pago de la sentencia. Es decir, puedo pedirlo para la asignación anticipada previa a la sentencia o cuando no está asegurado el pago de la sentencia de alimentos. ¿Y usted está de acuerdo, doctor, de que esa medida exista? Si bien es cierto, creo yo que toda medida cautelar tiende, digamos, a proteger algún derecho, ¿no? En este caso, en el tema de impedimento de salida del país, hasta antes de la modificatoria, solamente garantizaba la asignación anticipada, es decir, una medida provisional hasta que el juez emita un pronunciamiento final en la sentencia. Sin embargo, consideramos que aún con la modificatoria podría darse el caso de algún exceso por parte de algún juez, ¿no? Dado que lamentablemente podría entenderse pues de que no está suficientemente garantizada y se declara el impedimento de salida del país del obligado. Perdón que me interrumpa, pero ¿cómo se garantizaría el pago de los alimentos? El pago de los alimentos se puede garantizar mediante la constitución de una garantía, es decir, pagando, haciendo un depósito de un monto X, de acuerdo proporcional, de acuerdo a la pensión que se asigne. Puede ser además, si el obligado, por ejemplo, tiene un trabajo estable, un trabajo fijo, es pagado por planilla y el empleador se compromete, digamos, a realizar el descuento mensual por planilla, entonces, y cosas como este estilo, ¿no? Entonces, si un obligado de alimentos está cumpliendo regularmente, en forma responsable con sus obligaciones alimenticias, con sus hijos, yo creo que el impedimento de salida del país sí es una medida exagerada cuando hay cumplimiento y cuando hay garantía del cumplimiento, ¿no? ¿Esta posibilidad de impedir la salida de una persona del país es eficaz? ¿Asegura un real cumplimiento del pago de los alimentos? Habría que plantearse que el impedimento de salida yo lo tengo que interponer cuando justamente no está garantizado. Es decir, el impedimento de salida es una forma de coaccionar a que me garanticen el cumplimiento de la obligación alimentaria. Lo que nos importa a todas y a todos es que las personas no se escabullan a sus obligaciones, incluyendo las obligaciones alimentarias. En tanto esté asegurado que van a cumplir, no debería existir el impedimento. Pero en tanto no esté asegurado, el impedimento es una forma de coaccionar para que esto se dé. Más concretamente, ¿qué pasa si un trabajador, conocí por ejemplo el caso de un trabajador de una empresa de aduanas, había atravesado una situación bastante difícil, sin embargo, por su trabajo requería viajar de vez en cuando, entonces tenía impedimento de salir del país. Al no poder viajar, hoy ese señor está desempleado. Y por lo tanto, ¿usted consideraría que esa medida de impedimento de salida del país afectaría algún derecho constitucional? Claro que sí, el derecho, digamos, a la libertad, ¿no? Al libre tránsito concretamente, ¿no? Entonces, es difícil sopesar si, claro, uno puede ponerse a pensar, ¿qué es más importante, el derecho de los alimentistas o los derechos fundamentales de una persona, ¿no? Entonces, entrar en esa situación, obviamente van a haber voces que opinen a favor y en contra, ¿no? Doctora Ramírez, ¿qué opinión le merece el ejemplo que nos ha brindado el doctor? El trabajador de aduanas, claro, que quería trabajar esporádicamente, pero regresar entonces.
¿Qué opinas? Por supuesto, cuando hay una salida esporádica y laboral, el impedimento de salida no es una medida que se da para hoy y para siempre, ¿no? Tiene que ser lo suficientemente flexible. Para eso requerimos juezas y jueces capacitados para tomar medidas que sean realmente razonables, ¿no? Y también Es decir, empleadores que brinden información oportuna. Por supuesto, ¿no? El problema, digamos, cualquier abogado y cualquier ciudadana y ciudadano sabe que las leyes, las normas, no son las que hacen efectivas necesariamente los derechos, sino las decisiones y su razonabilidad. El asunto es que el impedimento de salida está hecho solo para garantizar que haya un pago efectivo, ¿no? Y que no se vaya a la persona a huir. En eso no tiene que haber una extralimitación. Es decir, la norma tiene que asegurarnos cubrir todas las situaciones, tanto la que el doctor expone como las situaciones lamentablemente cotidianas en las que los demandados fugan del país y dejan la pensión de alimentos para que la pague el cielo. Hasta ese momento podemos concluir entonces que la medida de impedimento de salida del país está bien dada, procede, siempre y cuando no se garantice un efectivo pago de la pensión de alimentos. Después de la pausa comercial continuaremos con este interesante debate. ¿Sabías que nadie puede impedirte el acceso a tu propiedad cerrando las calles con rejas o tranqueras? ¿Sabías que, si estás embarazada, no puedes ser víctima de ningún tipo de distinción, exclusión o restricción? Continuamos con tus derechos. Y antes de proseguir con el debate sobre el tema del impedimento de salida del país para aquellas personas que no pasan alimentos a sus hijos, escucharemos lo que opina la gente en la calle. Adelante con las encuestas. Me parece muy bien, no deben de salir. Porque deben de cumplir primero acá con sus juicios. Que los retengan acá para que paguen, para que cumplan con sus hijos, ¿no es cierto? Como debe ser. Yo creo que debería aplicarse, al menos si es que la persona no está cumpliendo con su obligación. Ahora, si la persona está cumpliendo con su obligación, yo creo que la ley no tiene razón para retenerla dentro del país. ¿Para qué se van a ir afuera si tienen acá problemas? Tiene que cumplir con la justicia, evidentemente. Y tiene que cumplir con la familia, con los... ¿A quién va a dejar a los...? Claro, no va a dejar desamparados a los chicos, ¿no? Sí, estoy de acuerdo, porque debería cumplir con todo lo que tenga que pagar aquí para salir a donde sea. Bueno, la verdad no tengo ningún comentario al respecto de eso. Me es indiferente. No estoy de acuerdo con que salgan del país. ¿Por qué? Porque tienen que cumplir sus obligaciones. Imagínate. Se les debería meter a la cárcel. Me parece una medida extrema. Hay otras medidas previas que se puede tomar, ¿no? Que no lo deje salir, que se queden acá para que nos mantengan, pues. Si no, ¿cómo? ¿Quién nos va a mantener? Ahora la situación como está. Bueno, siempre es una medida necesaria para evitar que las personas, ya sea hombre o sea mujer, a quien se demande por alimentos, que debe pagar alimentos, no eluda esa obligación. Ya hemos escuchado lo que opina la gente en la calle. ¿Pero es acaso el impedimento de salida del país el único mecanismo para garantizar el pago de los alimentos? ¿Qué opina, doctora Ramírez? Bueno, el impedimento de salida no es un mecanismo pues que te asegure el pago de la pensión, ¿no? Es una medida de coacción para que de alguna u otra manera, que eso, depositándote el dinero en el Banco de la Nación o en tu cuenta bancaria o dejándote de alguna manera un dinero que líquidamente te ayude a pagar agua, vestido, luz, colegio, alimentación, eso es lo que se requiere, ¿no? El impedimento de salida es una forma de decirle a la obligada o al obligado que tiene que dejar asegurado el pago de la pensión de alimentos. Eso es lo que nos interesa. De cualquier manera que se te pueda ocurrir, tiene que haber un dinero para que se paguen los gastos que se cubren con el tema de los alimentos. Solo si eso no se cumple, el impedimento de salida debería operar.